¿Qué características considera usted que debe tener el que va a presidir o la que va a presidir la presidencia de la República de Honduras? Yo creo que debería ser una persona íntegra, una persona culta y que principalmente si promete algo que lo cumpla, que vele por el bienestar del país principalmente, que no se deje manipular por ningún tipo de persona o algo, otras acciones o entes que lo quieran manipular o hacerle un daño al país o a la población y principalmente que se enfoque en la salud y también en la educación del país, que son de los pilares que debemos mejorar. Para usted, ¿qué características debe tener la persona que va a presidir los siguientes 4 años el país? Inteligente, sociable y sobre todo que conozca la realidad nacional de nuestro país. ¿Qué características para usted debe tener el próximo presidente de la República de Honduras? Para mí debería ser una persona que no simplemente mire por el bien suyo y por solo tener un estatus de decir, fue el presidente, sino que vea por el país. Porque siento yo que muchas personas solo lo hacen por un sueldo, por un nombre o por los beneficios que pueden ganar propios. Para usted, ¿qué características debe tener la persona que presidirá el destino de nuestro país los próximos 4 años? Bueno, para empezar, creo que las promesas que ellos implanten, tienen que cumplirlas, tal y como ellos lo dicen, ya que han habido pues candidatos que prometen cosas y no cumplen, pues. Entonces creo que el pueblo pues ya está cansado de que hagan promesas y cuando ya están sentados en el poder, pues no cumplan con esas promesas. Creo que esa es la base para que un buen candidato pues pueda dirigir nuestro país y que la gente confíe en ellos, ¿verdad? ¿Qué características debe tener la persona que presidirá los próximos 4 años Honduras? Principalmente para mí debe ser una persona con estudios, que sea una persona competente, que vele por el bienestar de todos los hondureños y no solamente por ellos mismos o por el bienestar de los diputados y demás personajes políticos o públicos. Debe ser una persona que tenga como prioridad la salud y la educación de nuestro pueblo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer sobre la problemática nacional, pero a través del diálogo buscar las soluciones. De eso se trata. Dialogando resolvemos muchos problemas y el país requiere de ese diálogo lo más pronto posible. Hoy, les recuerdo también que nos puede ver a través de las redes sociales del programa y del canal, Unidos en Diálogo, donde usted tiene la oportunidad de vernos a través de TikTok, YouTube, Facebook, también la plataforma del canal cn51hn.com, que nos puede ver en su celular en cualquier parte del mundo o en su computadora en cualquier parte del mundo también a través de cn51hn.com. Y puede escanear el código QR para que se haga amigo de nuestro programa, de nuestro canal o de su canal, de su programa, para que tenga la oportunidad de enterarse con profundidad de la temática que abordamos diariamente. Hoy estaremos hablando, tal y como se vio en las entrevistas, las características que debe tener la persona que debe dirigir un país como el nuestro. Y por supuesto las aspiraciones del pueblo hondureño en relación a quienes aspiran a dirigir nuestro país. Hoy tenemos un invitado especial, una persona con mucha experiencia, un profesional de la ingeniería que abordará la forma como él piensa resolver los problemas que hay en el país. Se trata de
un personaje muy conocido dentro del Partido Nacional. Le damos la bienvenida al ingeniero Roberto Martínez Lozano. Gracias por acompañarnos en Unidos en Diálogo. Bienvenido. Esperamos que usted nos comente incluso las entrevistas que se escucharon. Pero nos gustaría saber, ingeniero, ¿dónde nació usted? Muchas gracias, doctor, por permitirnos la oportunidad de algunas reflexiones y de un diálogo fraterno y poder profundizar en aspectos tan vitalmente importantes como los que estábamos escuchando a los jóvenes entrevistados. Nosotros nacimos en el departamento de Yoro, justamente en el municipio de Arenal, en las cercanías de Olanchito, una zona de producción de banano, y posteriormente nos trasladamos a estudiar secundaria a la ciudad de Olanchito, en donde vivimos también una buena temporada, y superados los estudios secundarios nos venimos a Tegucigalpa a estudiar a la Facultad de Ingeniería. Desde entonces vivimos en Tegucigalpa y prácticamente nos hemos quedado aquí en la capital de la República. ¿Y cómo inició usted en la vida política? Desde muy temprano, mi papá también fue político. Somos de un pueblo que lleva la política profundamente en el corazón. Y desde muy niño, pues yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegó Ramón Ernesto Cruz, don Mochito Cruz, a mi pueblo. Yo tendría unos 11, 12 años. Y yo ya dirigía las manifestaciones de jóvenes en la recepción del acontecimiento histórico que tuvimos en ese momento. También en Olanchito, ya estudiando, pues de unos 15, 16 años, ya nosotros dirigíamos programas del partido en la ciudad de Olanchito. Y así fuimos, pues. Luego en la universidad, igualmente la política universitaria nos permitió estar en la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, en la Federación de Estudiantes Universitarios y en los organismos principales de gobierno de la universidad, como lo son el Claustro Pleno Universitario y el Consejo Superior Universitario. Toda una vida desde niño en los aspectos de la política, compartidos con los aspectos de la profesión de ingeniería y de los estudios de ingeniería. También en el partido fuimos prácticamente todos los cargos: comité local, comité departamental, agente electoral, convencional, inclusive presidente del comité central del partido, que es la máxima posición ejecutiva de la organización. Cuando Calleja fue presidente de la República, nosotros dirigimos en esa campaña la presidencia del comité central. Así bien está, en términos resumidos, nuestra historia en la vida política y en la vida profesional. Que fue una época de conflicto donde estaba Juan Pablo Urrutia, Calleja, Zunia Agustinus. ¿Cómo estuvo ¿Tiene alguna anécdota que usted pueda recordar a profundidad de esa época que le conmueva o que le haga sentir algo importante en esa época? Sí, fueron momentos realmente complicados, porque nosotros de jóvenes impulsamos lo que llamamos la Revolución Azul, y iniciamos un movimiento en el departamento de Yoro que le llamamos Renovación y Cambio. Ese movimiento que nació en el pueblo nuestro, en el pueblo de Arenal Yoro, una serie de jóvenes, y después nos fuimos a buscar amigos, aliados en Olanchito, y justamente ahí nos encontramos con un buen amigo que le dio goce, el abogado Ibrahim Puerto Poza, una figura también notable en la vida profesional como abogado y también en la vida política. Y luego, con su alianza, fuimos a explorar otros
lugares del departamento de Lloro. Nos encontramos con doña Milja Witt en la ciudad cabecera y con el doctor Mario Pineda, que manejaba también un aspecto importante en Progreso. Y juntos hicimos una gran alianza y nos tocó luchar contra el statu quo, bien respaldado por don Ricardo Zúñiga Agustino. Y ahí vienen realmente unas confrontaciones internas bien difíciles, muy difíciles. Uno de los aspectos que recuerdo fue la toma de la convención del partido por un grupo de jóvenes que vinieron del departamento de Lloro. Esa convención se estaba celebrando en la colonia Kennedy con las altas dignatarios del partido. Y estaba Ricardo Zúñiga, Mario Rivera, Nicolás Cruz Torres, Orlando Lozano Martínez, Lucas Zelaya Lozano, la eminencia del partido. Y aquellos hipótesis ahí realmente haciendo lo que ellos decían relajos en una convención del partido. Y yo recuerdo que don Mario Rivera López me dijo: mira, Cipote, estás realmente conspirando contra un acto oficial del partido, te va a costar mucho. Bueno, pasó aquello y muy difícil también cuando cerca de una elección, de la elección general con don Ricardo Zúñiga, él llegó a Bolanchito y una protesta dificilísima, dificilísima. Bueno, pasó eso y después nos hicimos bastante amigos de don Mario Rivera y de don Ricardo Zúñiga. Pues comenzaron a ver un Cipote realmente inquieto y ya queriendo volar en los niveles en que ellos estaban. Ya con don Mario Rivera y ya entonces con Rafael Leonardo Calleja constituimos el Movimiento de Unidad y Cambio del Partido Nacional, en donde también estaba Juan Pablo Urrutia. Y después de unas divisiones en el grupo, se fue Callejas a formar su propio movimiento y nosotros detrás de Callejas y detrás de Mario Rivera, que realmente fue una persona muy importante en nuestros movimientos políticos. Y ahí como monarca, en una oportunidad, antes de todo esto, yo estaba ejerciendo la profesión de ingeniero allá en la carretera Santa Rita para Lloro. Trabajaba con una compañía italiana, la Saopin, era el superintendente general de proyectos. Y estando yo en la carretera y con unas maquinarias, se paró un carro y era Rafael Leonardo Calleja, invitándome a formar parte de su lucha política. Desde ahí se originó una amistad muy fuerte con Rafael Leonardo Calleja. Yo fui diputado por primera vez en el departamento de Lloro en las fórmulas del presidente Calleja y posteriormente fui uno de sus vicepresidentes. Una amistad formidable y recuerdos muy exaltantes sobre la presidencia de Calleja. Para mí un extraordinario presidente y una figura que mereció un mejor destino en la historia política del partido y del país. Posteriormente yo hice mi propia lucha, mi propia campaña política. Aspiré a ser candidato del partido y en nuestras planillas incorporamos a una generación de jóvenes políticos de aquel tiempo. Dentro de ellos fue Orlando Hernández, fue primer diputado por primera vez del departamento del Empira con nosotros. También Mauricio Oliva, también Gladys Aurora, solo para recordar tres figuras connotadas que han ocupado posiciones cimeras en los aspectos del partido y del país. Y además de ellos, una serie de connotadas figuras políticas. Entonces provocamos lo que yo dije, una gran generación de dirigentes que hizo profundas transformaciones en el partido. Por ejemplo, las elecciones internas. Nosotros nos sentimos orgullosos de haber sido parte de los esquemas que impulsaron la celebración de elecciones internas en el partido. Y nuestras luchas internas se fundamentaban en más justicia política,
en más libertad electoral y en más respeto a la voluntad del pueblo nacionalista. Todo antes era de puro dedo, se decía. La escogencia de candidatos de elección popular comienza a ser consecuencia de elecciones internas. Y ahora mismo esas elecciones necesitan ser mejoradas, necesitan ser revitalizadas, porque sentimos que se ha retrocedido bastante en la evolución de los procesos democráticos internos del partido. También la papeleta separada, antes era una sola papeleta y por debajo de la figura presidencial se jugaban los diputados y se jugaban los alcaldes. Entonces, con las iniciativas nuestras se dan en el Congreso y en el convencimiento de las otras agrupaciones políticas la separación del voto. Y ya se habla de una papeleta separada para diputados y para alcaldes. Y también, posteriormente, dentro de la papeleta de diputados, el voto selectivo. Es decir, que uno podía votar por uno o por otro candidato de otra expresión política. Y acontecimiento importante, la fotografía en el voto. Entonces son aspectos trascendentes en mi punto de vista de luchas en las cuales yo participé, ¿verdad? Y así hemos venido desde aquel tiempo que aspiramos a ser candidatos del partido, como evitando ser otra vez candidato, porque fue una lucha difícil también, con un tremendo esfuerzo, con accidentes que tuvimos, para contar algunos. Una vez íbamos en un pequeño avioncito de un monomotor con don Fernando Sierra, un ingeniero amigo que también ya murió, y otros compañeros del movimiento. Íbamos a Roatán, pasando por Olanchito, y de Roatán a San Pedro Sula, y de San Pedro Sula al Aguacate, en Olancho. Y luego ya, pretendiendo aterrizar en el Aguacate, nos damos cuenta que ya no hay pista, que aquello estaba lleno de monte y ya no era posible aterrizar. Y sin combustible suficiente para regresar a Tegucigalpa o a un lugar ahí de pista. Entonces el piloto, iba también don José Sierra. José Sierra, el suegro de Juan Carlos Álvarez, hermano de Ricardo Álvarez. Otro ingeniero, buen amigo. Y entonces, ¿dónde aterrizamos? Entonces el piloto dice, ahí hay un plancito bien bonito y ahí vamos a aterrizar. Usted aterriza y aterriza. Era una sabana preciosa, se veía de arriba. Pero de aquella sabana solo estaba el pedacito y todo lo demás era una laguna. Y comienza a dar vueltas aquel avión y de puro milagro, pues, los golpes pequeños, ¿verdad? Entonces fueron sacrificios de los que tuvimos en esa campaña. Luego también una vez, estando en San Pedro Sula, íbamos con Callejas para la Mosquitia. Y le avisan a Callejas que su mamá estaba bien enferma. Y luego él decide venirse a Tegucigalpa y yo voy a representarlo a la Mosquitia. Eran los mejores momentos de la campaña de Callejas. Y fuimos con el camarógrafo, Carlito Hernández, muy conocido, y con el zarco, Roberto Callejas, una persona también bastante conocida. Y nos vamos para la Mosquitia. Igual la historia, un problema. Aterrizando una vaca en el campo. Y el piloto, pues, aborta el aterrizaje y da una vuelta. Y en aquella vuelta pierde un motor. ¿Y ahora qué hacemos? En la vuelta al mar y de milagro, bueno, nos salvamos de esa. De la que sí no nos pudimos salvar fue de la furia de la gente. La gente se lanzó sobre nosotros pensando que ahí iba Callejas en aquel avión.
miles y miles de personas. Y de repente se dan cuenta que, bueno, que yo no era callado. Y la gente se molestó bastante, mucho. Nos costó hacerlos comprender que no podía estar Callejas ese día en la Mosquita porque su mamá tenía un problema muy serio de salud. Son detalles de la política que ocurren en todo momento y a todas las personas, ¿verdad? Entonces son Y en este recuerdos caso, agradables. bueno, ya nos ha dado un panorama de su vida política y que es agradable escuchar. Pero ahora, ¿por qué aspira usted en este momento a dirigir el país? ¿Cuál es su visión de país y qué tiene usted en su plan de gobierno para el país? Correcto. Así rápidamente, yo no quería realmente aceptar ser otra vez aspirante presidencial. Se me había ofrecido en varias oportunidades. Cuando apoyamos a César Castellanos, que también fue parte de nuestro movimiento, que ganamos Tegucigalpa, se muere César Castellanos y nosotros se nos ofreció esa posibilidad y dijimos no, y pusimos a Ricardo, ayudamos a que se pusiera a Ricardo Maduro. Más recientemente, justamente yo recuerdo muy bien, el 16 de mayo del 2011, Pepe Lobo y ahí estaba Juan Orlando Hernández, me propusieron que yo fuera el candidato del partido y que nos iban a apoyar. Estábamos inaugurando el proyecto Patuca, o la primera piedra del proyecto Patuca, y lo recuerdo bien porque fue el 16 de mayo. Y yo también les dije no. Pero no todo el mundo creyó que yo decía no de verdad, y vino después ahí una pequeña pelea y ahí pues nos distanciamos un poco con alguna gente. Pues ahora aceptamos por una situación. Ayudamos a construir un movimiento político en apenas 5 meses. Lo hicimos porque hay gente, y las encuestas lo dicen, y yo lo he confirmado en campo también, es que hay un 50 y a veces bastante más de nacionalistas que no quieren saber del partido, no quieren saber nada de esta elección, con el ánimo bastante caído. Y dicen que con las mismas caras difícilmente se puede ganar una elección y que son los mismos y otra serie de razones. Entonces nosotros dijimos, vamos a explorar, a ver si podemos tocar un poco ese sector desanimado, o a ver si podemos incorporar gente nueva a los avatares del partido. Y fundamos un movimiento y bajo todas las circunstancias logramos la inscripción y el movimiento le ofreció a don Carlos Urbizo la candidatura presidencial. Pues con el tiempo él resuelve apartarse de las elecciones primarias porque dice que va a optar a una candidatura independiente con vistas a las elecciones generales. Y el grupo del movimiento principal, es decir, el directorio y la asamblea decidieron no acompañar esa decisión. Y él, al renunciar, prácticamente deja sin expresión presidencial a un movimiento que tenía formidables candidatos en niveles de alcalde y en niveles de diputado. Y eso se quedaba abandonado, eso se quedaba perdido. Entonces había que hacer algo para sustituir esa figura presidencial. Y como candidatos decimos a Erasmo Portillo en Tegucigalpa, que es evidente su fortaleza, Melvin Ferraro en San Pedro Sula, Alan Triguero, Fernando Fernández en Cortés y en Villanueva, Adrián Funes en Choluteca, y así podemos ir dando una radiografía muy fuerte, la doctora Alejandra aquí en Santa Lucía, en todo el país, candidatos, alcaldes excelentes, y también candidatos a diputados jóvenes. Y entonces, pues, así fue que yo decidí estar en este momento de la candidatura presidencial.
Y muchos dicen que pues, es una locura. ¿Y cómo vas a pensar que en 30 y tantos días que faltan para la elección puedes hacer algo? No, no. Yo me siento satisfecho de estar contribuyendo con amigos a los cuales le comprometimos palabra de estar hasta el final en esto, y además porque nos permite un poco de tribuna para aconsejar sobre aspectos relacionados con la unidad del partido y con una oferta que haga que el partido pueda sumar credibilidad en las elecciones generales. Pues ya contestando sobre los aspectos que nosotros podemos ofrecer, y refiriéndome a la entrevista y a los jóvenes que respondieron sobre los perfiles de un candidato presidencial idóneo, ahí están muchas de las respuestas correctas. La gente quiere a un presidente capaz. La gente quiere a un presidente honesto. La gente quiere a un presidente con palabras sinceras. Ellos mismos lo dijeron. Y alguien dijo que los políticos eran unos mentirosos. Generalizó. Que la promesa de los políticos no era consecuente con lo que hacían en la práctica. Y tiene bastante razón. Porque cuando un político hace promesas que no piensa cumplir, comete un delito que se llama el delito de estafa política. Y eso debe ser castigado severamente con el voto. Al partido que decide que ese presidente vaya a una urna no merece recibir un segundo voto, una segunda oportunidad. Porque la promesa de una campaña política tiene que ser un compromiso de gobierno. No hay para dónde. Y más que los partidos políticos, o más que los candidatos, deben ser compromisos de las instituciones también. Porque detrás de lo que un partido se comprometa en un plan de gobierno, por ejemplo, debe de ir también el esfuerzo de esa institución para realizar una auditoría acerca del cumplimiento de ese plan que el candidato que esa institución apoyó ganó la elección. Entonces, ahí está una realidad. Luego la gente dice también que debe ser honesto. Y en esto de la honestidad y en los aspectos generales de la política, la primera necesidad de una república democrática se llama la producción académica de políticos de calidad. Por eso es que nosotros defendimos y creemos que tenemos que regresar a lo que llamamos la formación de dirigentes, la escuela de liderazgo en lo interno del partido, para que los políticos sean políticos formados y políticos comprometidos. Los políticos también deben saber conversar, deben ser capaces de abocarse al diálogo fraterno y a la conversación amistosa. Un buen presidente, para mí, desde el primer día tiene que hacer un esfuerzo de confraternidad nacional. País dividido, ya lo dice la Biblia, no sirve para prosperar. Y el que no sepa los enormes beneficios que significan dialogar y arribar a conclusiones de confraternidad comete una terrible equivocación. Ahora mismo pagamos la consecuencia de una confrontación improductiva. Tenemos que aprender a conversar y hacer juntos con los mejores talentos de las diferentes expresiones la definición del rumbo de Honduras, la definición de qué es lo que quiere Honduras como pueblo, como nación y como Estado,
y comprometer en un plan de gobierno que los que lleguen después que ganan las elecciones están obligados a seguir las líneas que se han planificado. Porque quien no planifica, planifica su fracaso en todos los campos de la vida. Ellos también dicen que educación y salud son cumplimientos obligatorios de un buen presidente. Morazán, o más que Morazán, José Silvio del Valle decía, educación es la primera necesidad de la República. Y salud, ¿quién no sabe? Usted lo sabe como un eminente doctor, lo que significa la salud para un pueblo. Y los presidentes tienen el compromiso de producir un grado de salud para toda la población, para que toda la población tenga la oportunidad de una vida realmente productiva. Es un aspecto básico. Con Callejas, que yo fui su vicepresidente, se prometían 3 cosas bien simples en el tema de la proyección social. Trabajo para el que no tenía empleo, casa para el que no tenía techo y pan para el que no tenía trabajo. Y esos 3 conceptos se engloban en una de las iniciativas más sobresalientes sobre proyección social que se ha conocido en los últimos gobiernos, el Fondo Hondureño de Inversión Social, que infortunadamente se ha ido degradando y ahora hay iniciativas sobre supuestas proyecciones sociales por todos lados. Por lo menos 25 organizaciones, que al final es burocracia, es ineficiencia y es a veces hasta corrupción. Entonces, todo eso debe integrarse en un solo cuerpo, un cuerpo realmente transparente y honesto, con capacidad de hacer la proyección social que los hondureños necesitados reclaman. Entonces, esas son algunas de las exploraciones que nosotros tenemos en función a lo que puede significar un plan de gobierno y en los pocos días que tenemos. Hace 3 días nos inscribieron. Entonces, estamos conversando y buscando equipos para que nos ayuden a construir un buen plan de gobierno. Eso también es muy importante en un presidente. El presidente debe ser capaz de trabajar en equipo. Cuando hay un buen equipo, el trabajo siempre rinde. Y los presidentes que logran hacer grandes equipos y rodearse de gente talentosa, siempre les va bien. Es otro aspecto clave en el perfil de un buen candidato presidencial. Vamos a profundizar un poquito cómo generar empleo de esos 3 aspectos y luego cada uno de ellos, pero vamos a ir a una pausa y luego de la pausa vamos a profundizar cómo la posibilidad de generar empleo en el país. Ya retornamos en Unidos en el Diálogo. ¿Qué características considera usted que debe tener el que va a presidir o la que va a presidir la presidencia de la República de Honduras? Yo creo que debería ser una persona íntegra, una persona culta y que principalmente si promete algo que lo cumpla, que vele por el bienestar del país principalmente, que no se deje manipular por ningún tipo de persona o otras acciones o entes que lo quieran manipular o hacerle un daño al país o a la población, y principalmente que se enfoque en la salud y también en la educación del país, que son de los pilares que debemos mejorar. Para usted, ¿qué características debe tener la persona que va a presidir los siguientes 4 años el país? Inteligente, sociable y sobre todo que conozca la realidad nacional de nuestro país. ¿Qué características para usted debe tener el próximo presidente de la República de Honduras? Para mí debería ser una persona que no simplemente mire por el bien suyo y por solo tener un estatus de decir, fue el presidente, sino que vea por el país. Porque siento yo que muchas personas solo lo hacen por un sueldo, por un nombre o por los beneficios que pueden ganar propios. Para usted, ¿qué características debe tener la persona que presidirá el destino de nuestro país los próximos 4 años? Bueno, para empezar, creo que
las promesas que ellos implanten, tienen que cumplirlas, tal y como ellos lo dicen, ya que han habido pues candidatos que prometen cosas y no cumplen, pues. Entonces creo que el pueblo pues ya está cansado de que hagan promesas y cuando ya están sentados en el poder, pues no cumplan con esas promesas. Creo que esa es la base para que un buen candidato pues pueda dirigir nuestro país y que la gente confíe en ellos. ¿Qué características debe tener la persona que presidirá los próximos 4 años Honduras? Principalmente para mí debe ser una persona con estudios, que sea una persona competente, que vele por el bienestar de todos los hondureños y no solamente por ellos mismos o por el bienestar de los diputados y demás personajes políticos o públicos. Debe ser una persona que tenga como prioridad la salud y la educación de nuestro pueblo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted debe de profundizar en conocer los problemas del país, pero a la vez, a través del diálogo, buscar la solución a esos problemas. Y de eso se trata el día de hoy. Estamos con un aspirante a la presidencia de la República de Honduras, el ingeniero Roberto Martínez Lozano, quien ha planteado 3 aspectos en su eje fundamental de plan de gobierno: lo que es creación de empleo, lo que es vivienda y lo que es alimentación, según lo que analizamos en esos 3 aspectos. ¿Cómo usted va a lograr generar empleo en el país? ¿Qué se requiere, qué se necesita y cuáles son sus fundamentos para poder generar empleo en el país? Sí, esa es la parte toral de todo buen gobierno y de toda planificación política. Y eso es responsabilidad inexcluyente de todos. Para hacer un plan de generación de empleo tiene que estar gobierno como un facilitador, empresas privadas como realmente la principal responsable de desarrollar el país y generar con ellos empleo, y los trabajadores. Para generar empleo se necesita desarrollar el país. Para desarrollar el país se necesita capital. Y el capital que implica el desarrollo que genere producción masiva de empleo no está en el país. Hay que buscarlo en el extranjero. Y ese capital no va a venir si no encuentra las condiciones en el país. Y esas condiciones de las principales seguridad jurídica. Un aspecto clave también es que lo poníamos muy claramente en los primeros meses de gobierno del presidente Lobo, a través de una cancillería que dirigía don Mario Canavati. Mario Canavati hablaba de Honduras is open for business en un plan que él propuso. Es decir, diplomacia para el desarrollo. Con estas condiciones, y como decía una importante empresa tecnológica del mundo, como es la Microsoft, es necesario pensar en grande y actuar en pequeño, pero rápidamente. Yo creo que el concepto de las sedes es una buena iniciativa para generar empleo. Infortunadamente, las sedes se convirtieron en una mala palabra porque se dejó la percepción de que detrás de cada sede había un negocio de gente del gobierno. Yo no digo que esa fue la verdad, pero esa fue
la percepción de la gente que atacó las iniciativas del gobierno. Otra razón importantísima, clave, es la producción de energía. País que no resuelva su problema de energía no puede resolver ningún otro problema. Quien venga a decir que va a generar 700,000 empleos comete un pecado que se llama mentira si primeramente no tiene resuelto su problema de energía. Si nosotros resolvemos el problema de energía, para poner un solo ejemplo, de las originadas en los proyectos de Jicatuyo y Los Llanitos, nosotros controlamos inundaciones terribles que año con año pasan en el Valle de Sula. Nosotros producimos energía suficiente para sostener el desarrollo de un valle importante, como lo es el Valle de Sula. Y también producimos agua para el riego y agua para consumo humano. Ahí tendríamos nosotros una enorme posibilidad de empleo con el desarrollo de Valle de Sula, controlando también inundaciones y haciendo producción de energía. El oro blanco de Honduras se llama agua potable. Cuando logremos aprovechar todo el agua que Dios nos manda, que es 10 veces más de lo que tiene Israel, por ejemplo, de precipitación es la que tiene Honduras. Y cuando esa agua deje de perderse en el mar y deje de ocasionar terribles inundaciones, esos son los caminos correctos para generar empleo. Y no digamos en el Valle del Aguán, un ex emporio de riqueza. Antes el sueño de los hondureños era irse a trabajar al Aguán, a las zonas de producción de banano. Hoy en el Aguán no hay energía ni para producir, ni para poner una llantera. Hay que regresar a esa serie de temas para hacer de la energía uno de los principales productos de exportación de Honduras, mediante el aprovechamiento de su oro blanco que se llama agua, recursos hídricos, represamiento. ¿Ya? Y no digamos otro recurso que es oro invisible, como lo es el viento, o los otros recursos que son subsuelos, minerales, o las posibilidades que tiene Honduras, las prospecciones de Honduras sobre gas natural licuado son enormes, pero hay que ver cómo están esas concesiones que no progresan, hay que recuperarlas. Por ahí tiene que ir la generación de empleo, no hay otro camino. Eso del ferrocarril interoceánico no es una locura. Yo he escuchado a gente de mucho talento, que son mis amigos y los conozco bien, Miguel Ángel Gámez, por ejemplo, Tito Livio Sierra, aunque no sea de mi partido, es un amigo y yo reconozco toda su lucha de años para que tengamos el corredor logístico interoceánico, que son proyectos que generan empleo desde el mismo día en que se comienza a hacer un estudio. Hay que regresar a esos temas. Y luego al tema de la solución de los problemas de la producción de alimentos. Antes de la producción de alimentos, de esos proyectos que usted acaba de mencionar, ¿cuál de ellos considera usted que es el que casi de inmediato empezaría al ser gobierno por las facilidades y por lo menos tardado en avanzar? ¿Cuál de ellos enfocaría en primer lugar? Jicatuyo, Los Llanitos en el Valle de Sula. Miría los proyectos de represamiento del río Aguán, del río Mami, del río Yaguala, en el Valle del Aguán. Terminaría los proyectos Patuca. Yo inicié uno que fue el primero, pero hace falta dos en el esquema de los proyectos Patuca.
Y también esos son proyectos claves. Comenzaría sin ninguna duda con el proyecto del ferrocarril interoceánico, con el corredor logístico interoceánico. Y en el tema de las carreteras hay una visualización clara acerca de cómo completar la infraestructura básica del país. En generación de empleo, me preocuparía mucho para que el café de los hondureños, que es de altísima calidad, estuviese en la boca de todo el mundo. Me preocuparía porque temas como el desempleo que ocasiona, los comportamientos diplomáticos absurdos. Yo traje a los chinos a Proyecto Patuca. Traje a los chinos a que nos levantaran el inventario de recursos naturales en función a viento, agua, gas natural licuado y recursos hídricos. Pero hay una realidad. Para apoyarnos en los chinos continentales para desarrollar el país, no es necesario sacar a los taiwaneses. Y que por esas decisiones incorrectas tengamos ahora cerradas las producciones de camarón y con desempleo masivo. Creo que hace un par de meses fueron 800 empleos los que se perdieron, porque las empresas no pueden operar, porque quienes compraban el camarón era Taiwán y no China continental. Y porque si China continental decide alguna vez comprar, sus precios son risiblemente comparables con los que teníamos con Taiwán. Esas son las cosas, no solo producir proyectos altamente generadores de empleo, sino que sostener lo que ahora tenemos para que no se pierdan. La energía competitiva tiene que venir rápidamente, porque si no, los empleos que generan la maquila se van a terminar perdiendo también. Esas son ideas sobre cómo generar empleo y cómo sostener los empleos que ahora se tienen. ¿Y el siguiente pilar en relación a vivienda? Igual el déficit de vivienda es fuertísimo. Y uno de los principales generadores de empleo es la industria de la construcción. Está también caído. Se necesita ser vitalizada con créditos más favorables para los desarrolladores y para que las viviendas lleguen realmente con posibilidades de accesibilidad a los que la necesitan. Y esa posibilidad de accesibilidad también se origina en el empleo. Cuando la gente tiene empleo digno, tiene indirecta o directamente resuelto su problema de casa, su problema de salud, su problema de educación. Son conexos con las posibilidades de una vida mejor, problemas de alimentos. Si no hacemos lo correcto, vamos a pagar las consecuencias de una hambruna que ahí se viene. Porque hay efectos de cosas que le pasaron al país que todavía no las hemos visto. Honduras, país forestal, 70% forestal. Y hace unos años, la peste del gorgojo arruinó nuestros bosques. Y la recuperación son de 15 a 20 años. Arruinó nuestros bosques. Toda la potencialidad forestal de Honduras prácticamente se perdió con la peste del gorgojo de hace unos 5 o 6 años. Y más recientemente han venido también plagas, otra vez la mosca blanca, el gusano barrenador, haciendo estragos en nuestra agricultura. Hay que hacer una agricultura más científica, una agricultura soportada en riego,
y en alta tecnología para que la poca vocación agrícola que tienen nuestras tierras sea bastante aprovechada. Y entonces sí, produciremos los alimentos que la población demanda y los excedentes ponerlos en el mercado internacional. Estas son algunas de las iniciativas que así, en términos resumidos, podemos ir explorando. Básicamente, trabajo con generación de empleo productivo y digno. Hablamos de paz, porque un país sin diálogo fraterno, tú lo dices aquí, sin conversación amistosa, es un país que va hacia lo peor de su existencia. Y la solidaridad, porque hay que ser solidario con los que no necesitan, con los que no pueden trabajar, con los que sufren alguna situación incómoda en sus vidas. Entonces, para eso es la solidaridad. Y en eso se apoyan los programas que ya hablamos, del Fondo Hondureño de Inversión Social, que fue lo que iniciamos con Rafael Leonardo Calleja, ¿verdad? En la seguridad jurídica, en la generación de energía, porque país que no resuelva su problema de energía, hay que repetirlo, no puede resolver ningún otro problema. Y otro aspecto clave, importantísimo, que ellos mismos lo dijeron en su respuesta, es en anticorrupción. Los gobiernos tienen que ser o librar lucha implacable contra los que corrompen las costumbres públicas en un país. Pero no tanto la lucha contra la corrupción, sino que hacer esfuerzos significativos para prevenir que haya corrupción. Y eso se hace con más ciencia, con más tecnología. La ciencia dice que esto es proporcional, que la corrupción es directamente proporcional a la transparencia. 100% de transparencia nos manda a cero corrupción. Esa transparencia se puede lograr con tecnología. Y ahora hay iniciativas de ingeniería artificial. Yo no vacilaría de ser presidente. De las primeras cosas que haría sería un ministerio de inteligencia artificial, para que nos ayude a desarrollar el país, para que nos ayude a combatir la corrupción y igual en seguridad. Seguridad desde el punto de vista preventivo. El país nos vamos a dar cuenta que Honduras va por mejores caminos cuando veamos menos cárceles en el país y cuando veamos menos policía capturando delincuentes. Porque cuando desarrollemos el país, la gente no va a necesitar cometer ningún delito. Hay gente que roba y comete delitos por hambre. Y a esos, yo no sé qué nivel o qué por ciento es. Y luego limpiar las cárceles de gente inocente. Es increíble la gente inocente que va a la cárcel. Dios, o la Biblia dice, Dios detesta a quienes persiguen a los inocentes o la gente que está ahí sin proceso concluido. Esas persecuciones por propósito político tienen que desaparecer. Entonces, solo así, un país en diálogo. Y en el marco de ese diálogo y de la conversación amistosa, yo también reconstruía radicalmente eso que se originó con el presidente Carlos Flores y que se llama el Foro Nacional de Convergencia. Y haría de eso un gran ministerio de diálogo, un gran ministerio de confraternidad, de convergencia. Ahí podemos nosotros conversar los temas del plan de gobierno, del salario digno y los temas de la pacificación del país. Esos son ministerios claves que no vacilaría en tenerlo y luego integrar todos estos instituciones relacionadas con la proyección social que andan por ahí dispersos en un solo y poderoso ministerio.
y luego el Ministerio del Trabajo, que tiene que ser fuertemente transformado y unido con las iniciativas de desarrollo económico, con generación de empleo productivo y de empleo digno. Excelente. Pues creo que estamos llegando casi al final. Usted mencionó algo sobre la persecución. ¿Qué ha sucedido con eso en el país? Se ha visto que han hecho algunas citatorias a través del Ministerio Público, algunos políticos de un sector de la sociedad. ¿Cómo ve esa situación usted? Yo no la veo con sinceridad, porque a veces pareciera que son para asustar gente y para tener controles. Es decir, había que ver cuánto se ha invertido en esas investigaciones y en esos juicios, y cuánto es lo que se tiene de beneficio. Si de estar 5 años con grandes investigaciones para perseguir un funcionario porque supuestamente cometió el delito de comprar, dicen, sobrevaloradas unas cafeteras. Cuando uno ve PCM, es decir, proyectos del presidente en Consejo de Ministros que facilitan contrataciones directas de hasta $80 millones. Esos son los temas torales. Eso sí, valdría la pena que le pusiésemos atención en el marco del combate a la corrupción. Es decir, nadie, creo yo, está en la voluntad de defender a corruptos. Si se ha equivocado, tiene que pagar la consecuencia. Pero también no es justo que persigan inocentes. Por desprestigiar. O que requieran sin suficientes pruebas. Y que al final en los juicios se confirme que los requerimientos son equivocados. Todo lo que el país pierde, todos esos recursos, pueden aprovecharse en temas relacionados con la prevención de la corrupción. Y la corrupción no tiene color, no debiera tener color político, ni debiera jamás usarse como una de las armas políticas. Bueno, yo creo que prácticamente todas las preguntas que hicieron los encuestados el día de hoy, o los entrevistados, fueron prácticamente abordadas, y solamente me queda decirle lo que significa para nosotros Unidos en Diálogo, porque creemos que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero para todos los hondureños. Hasta el siguiente programa. Muy bien.